El refugio inseguro es el Estado, visto como una especie de ser inmaterial, capaz de satisfacer todas nuestras necesidades, una especie de padre imaginario todopoderoso, una contradicción aceptada por muchos. Y más peligroso es aún, tome nota, cuando se pretende que los gobernantes, en nombre de tal abstracción, se hagan cargo de las demandas de la mayoría, que rara vez son satisfechas, ya que tales obligaciones son contrarias a la naturaleza del gobierno. Todavía peor, son contrarias a la naturaleza del hombre. Es por eso que en lugar de vivir mejor cada día de manera sostenida, entre más intervienen los gobernantes en nuestras vidas, mayores son las miserias que encontramos en el camino. Es por eso que el Estado benefactor mercantilista atrae a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder. Es por eso que los gobernantes terminan aliándose con los grupos de presión que proliferan en ese Estado. Una alianza que termina violentando los derechos individuales del resto. Un ejemplo tremendo y que debemos de tomar en cuenta de lo anterior es la tragedia del miércoles 8 de marzo del mal llamado Hogar Seguro de la Virgen de la Asunción, en el cual murieron 40 jóvenes mujeres, cuya vida desde que nacieron fue dificilísima, mucho más difícil que para el resto de nosotros. Fueron estas niñas abandonadas y violentadas por sus mismas familias. Fueron condenadas por burócratas nacionales e internacionales a vivir miserablemente y siendo vejadas, siendo violadas en entes a cargo de los gobernantes en nombre de ese abstracto Estado. Fueron institucionalizadas. En fin, estas son las tragedias que podemos ver, pero hay muchas más todos los días en nuestra Guatemala que pasan inadvertidas. El origen específico de la tragedia de los huérfanos y los niños maltratados es fácil de identificar, porque está en esa legislación que fue aprobada hace 10 años durante el gobierno de Óscar Berché, que hizo casi imposibles las adopciones en nuestro país. Llegó el momento de que corrijamos ese error que tristemente la mayoría permitió que se diera. Y a partir de un argumento mezquino primordialmente. Y ese argumento era lo que algunos involucrados en el proceso ganaban. Olvidaron que lo más importante era el bienestar de los niños. ¿Hubo irregularidades? Las hubo. Yo con el equipo de Libertópolis hicimos una investigación sobre cuáles eran esos casos cuestionados, pero no llegaban ni al 1% de las adopciones. Sin embargo, decidieron estatizar esta institución que debió haber sido respetada y trasladarnos a nosotros los tributarios los costos de adopciones inexistentes hoy en Guatemala. Ojalá que aquellos que se tragaron los cuentos que circularon o los hechos de la realidad fuera de contexto que permitieron, además de la presión de organismos burocráticos internacionales, para que se aprobara esa legislación, ojalá hoy se unan a los que exigimos a nuestros diputados que se derogue
la ley antiadopciones lo más pronto posible. Y aprendamos de esta tragedia que el refugio más inseguro que hay es el Estado visto como aquel que va a resolver todas nuestras necesidades y nuestros caprichos, y no como debe de ser visto, como aquel en el cual los gobernantes deberán actuar específicamente para brindar seguridad y velar porque haya justicia.